los efectos de separación de los bordes. Muchas gracias. Quiero agradecer la confianza del doctor Esteva y el apoyo del Gobierno del Distrito Federal a este estudio. En cuanto a que se actualizan las velocidades de diseño por viento, las velocidades máximas, considerando el efecto de trombas. Vamos a ver los datos utilizados, no solo de viento, sino de lluvia, los modelos en cuanto a la variación de la velocidad del viento, la probabilidad o la separación de la población de viento en diferentes grupos, diferentes poblaciones, a la redundancia, pero con diferentes orígenes, considerando el invierno, verano, trombas o no trombas, y la probabilidad de valores extremos, para llegar finalmente al análisis de viento, principalmente primero depurando, quitando al máximo los valores o los datos que se consideran erróneos, que hubo pruebas para hacerlo, una homogenización considerando las diferentes condiciones de medición, la separación de las poblaciones, la distribución de probabilidad y los resultados. Y gracias a la red de monitoreo del sistema del CIMAT, el monitoreo ambiental del Gobierno del Distrito Federal, en donde tenemos información desde 1986, se utilizó hasta 2011 en la mayoría de los sitios donde hay desde Villa de las Flores hasta Tláhuac o Tlalpan, y algunas en el Estado de México. Bueno, estas están desde San Agustín, Chapino. Los datos de viento aquí se ven para septiembre de 94, nada más para mostrar pues cómo hay registros continuos, datos horarios, aquí están sin homogeneizar, demuestran pues las fluctuaciones en todo el valle. Pero además los datos de lluvia en más de 70 estaciones nos permitieron hacer una separación de las poblaciones, como nos sugirieron tanto el profesor Naftalí Rodríguez Cuevas como en algunos estudios del Centro de Ciencias de la Atmósfera que había ya empezado a analizar estos fenómenos. Entonces, los datos de lluvia nos permitieron, por ejemplo, en julio del 88, determinar dónde había trombas, dónde o qué días no. Aquí en julio pues sabemos que empieza la temporada de lluvias, ya todos los días tienen lluvias, y esto junto con la información de viento pues hizo la separación. Aquí está el detalle de qué estaciones, el inicio de la estación, el fin. Hay unas estaciones con registros mucho más cortos, no todas se utilizaron, pero sí todas se visitaron, como vamos a ver a continuación, en donde se observaba en cada una de las direcciones de incidencia del viento tanto la rugosidad, macro rugosidad, y se observaba también qué condiciones sobre el terreno, a qué altura sobre el terreno estaban los anemómetros. Generalmente estaban a 10 metros, pero no sobre el terreno, sino 10 metros sobre la azotea. Entonces había que considerar con detalle estos aspectos, algunos cambios de ubicación, cambios de altura. Por ejemplo, la estación Merced estaba pues como a 15 metros del terreno hasta hace en el 2007, del 2007 para acá está como a 25 metros sobre el terreno. Entonces esto fue considerado gracias a las variaciones en leyes de potencia, que son una aproximación a la ley de variación logarítmica, y que para diferentes rugosidades, estos pues son los valores
de los tipos de terreno principales, del 1 al 4, que se manejan en el manual de diseño de obras civiles y que también ahora se recomiendan para las normas técnicas, y que nos permiten conocer en la vertical cómo cambian estas velocidades, pero también corregir las mediciones para llevarlas a una altura uniforme, 10 metros, y a un tipo de terreno también uniforme. Entonces, la separación de las poblaciones de viento se considera las de invierno y las de verano en dos tipos, las generadas por trombas y las no asociadas a trombas. Se considera el criterio de trombas cuando hubo el día en el día se acumularon más de 50 milímetros de lluvia y ocurrió la medición a menos de 5 kilómetros de la estación que registró el máximo de viento. Entonces, considerando de manera conservadora independencia entre las poblaciones, la probabilidad de valores acumulada o la probabilidad conjunta de valores acumulados puede explicarse con estas expresiones, considerando las poblaciones de viento tromba, no tromba, ambos de verano y las de invierno. Entonces, ¿qué hicimos con la información? Pues la depuramos, homogeneizamos, separamos las poblaciones, estimamos los parámetros de las distribuciones en cada una de estas poblaciones y después hicimos una estimación, la estimación de valores conjuntando todas las distribuciones, porque para el diseño no nos importa si los vientos son de un tipo o de otro, el diseño debe considerar todas. La depuración, pues está en el caso de vientos, por ejemplo, en Angares, los 10 de junio del 91, en donde había velocidades evidentemente muy altas, pero solo cuando confirmamos que en el aeropuerto, en la torre de control del aeropuerto o en los lugares donde miden el viento eran velocidades mucho menores, pues se fueron descartando los datos, pero no quedó completamente pues hubo la posibilidad de que algunos valores no fueron descartados, pero vamos a ver al final cómo hicimos alguna corrección. Entonces, los valores originales están arriba. También hicimos una especie de control de calidad en cuanto a cuántas horas de todo el mes estaban funcionando los sistemas, ¿no? Porque el sistema debe trabajar de manera continua. Entonces, sí hay interrupciones, pero por lo menos más del 50% del tiempo estaban reportando valores. Este es el caso de Tacuba, y después de hacer la homogeneización, es decir, considerando las diferentes rugosidades y las alturas de la medición, se tiene una serie de valores para esta estación ya para homogeneizar los vientos. Entonces se hace la separación tanto para los vientos aquí están las tres poblaciones juntas, que serían solo la de verano debidas a trombas, y las de invierno no debidas a trombas, pero estas se hicieron una separación subsecuente en donde por los meses del año se separaron las poblaciones. Estas poblaciones separadas se les ajustó a estas poblaciones unos modelos de distribución, el extrema 1, y podríamos decir que las distribuciones pues tienen un excelente ajuste. Hay alguna que otro dato que también, pues, por la naturaleza misma del viento, muestran aquí oscilaciones en los valores máximos. Pero ya tendríamos los elementos para encontrar o revisar, sobre todo el valle, los valores máximos, que lo hacemos conjuntando o definiendo, como decía, la independencia de las poblaciones y tomando la distribución conjunta que nos da para diferentes periodos de retorno velocidades mayores. En este caso, la velocidad de la población de invierno es la que rige en el caso de la estación Tacuba, y en el caso de todas las estaciones rige los valores máximos.
Esas son velocidades ráfagas de viento máximo, estamos hablando con periodos de 100 años, con 90 kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, entonces para todos los sitios, para un periodo de retorno de 200 años, se llegaron a estos valores. La mayoría son arriba de 100 kilómetros por hora, salvo aquí en San Agustín, está al norte de la ciudad, y otras señaladas con asterisco estaban todavía Angares, tenía un valor arriba de lo que eran las vecinas, por lo tanto se consideró una reducción de 10%, porque ya había presentado sitios con valores más altos, y aún después de haber eliminado los que eran más grandes, consideramos esta corrección al final. Y también la estación Tláhuac, que hay un desnivel que es difícil considerar con los valores convencionales. Digamos, el terreno presenta como una falla y también una protuberancia, o digamos un montículo, pero pues las dos es difícil considerar con los criterios establecidos en los reglamentos y con la experiencia propia, pues un valor adecuado. Entonces yo considero que hice esa corrección considerando la experiencia de haber visitado no solo las estaciones en el Valle de México, sino 63 observatorios en todo México, para hacer la corrección, la homogenización de valores máximos para el manual de diseño de obras civiles, y que se siguen visitando observatorios en los últimos años para las diferentes actualizaciones de este trabajo. Entonces estos son los valores finales con los 3 corregidos, para que nos permiten definir una microzonificación mostrando valores más bajos al norte y los valores más altos donde empieza la sierra. Es notable algunos cambios en la zona, pero también están asociados a la sierra del norte del valle, a la pequeña serranía y por aquí, en fin, la influencia topográfica es significativa. De todas maneras, aquí ya no estamos dependiendo de un solo lugar de medición, estamos considerando 15 sitios, empezó con 17, pero 2 se descartaron. Y es notable, por ejemplo, ver la comparación con el trabajo previo del manual de diseño de obras civiles, en donde tenemos valores entre 100 y 130 kilómetros por hora en este rango, de 100 y 140 podríamos decir, de estos dos rangos, este es 130 a 140, y que son más, claro, esto es considerando todas las estaciones de México, es decir, Morelos, Hidalgo, Estado de México, todas en conjunto, y acá está ratificando estas tendencias que ya habíamos detectado en los trabajos previos, pero con mayor detalle. Otra comparación que nos permite tener confianza en los resultados es la correlación con las formas topográficas. Esta es la sierra, la zona de mayor pendiente, que es más o menos la zona de mayor velocidad.